A continuación, voy a tratar de explicarles el análisis completo de un ciclo invertido de Carnot que constituye el ciclo de refrigeración, con un ejemplo que involucra R134A. Dentro de un rato les explico con detalle el enunciado. Ahora quisiera concentrarme en una relación de temperaturas con calor que podría ser útil tanto en el ejercicio como en general para el análisis de cualquier ciclo de Carnot, sea de potencia como el que les muestro o sea invertido como el de refrigeración. En general, esta es una ecuación que relaciona cualquier calor con su temperatura de la siguiente manera. Un calor 2 relaciona en el ciclo de Carnot, imagínense que este sea el subíndice 2, dependerá por definición de su temperatura multiplicado por el cambio de entropía. De la misma manera, un calor 1, por decir algo, en este nivel de temperatura 1, dependería de su temperatura multiplicado también por el cambio de entropía. Recuerden que en un ciclo de Carnot, independientemente de los subíndices que yo utilice aquí, estos delta S o cambios de entropía son iguales porque son procesos irreversibles, tienen igual magnitud en un TS. Hemos hablado de esto en la definición de su propia eficiencia. De tal manera que si ustedes tienen estas definiciones, noten por favor que los cambios de entropía en general dados aquí como B y A se simplifican y entonces quedaría el calor en función de su temperatura respectiva como una igualdad. Para generalizar y respetando la nomenclatura que hemos seguido hasta ahora en los diversos diagramas, les muestro. En general, en un ciclo de Carnot se cumple que la temperatura tiene relación con su respectivo calor. Por ejemplo, si llamo calor de baja a este nivel de temperatura, sería TL igual a QL. La relación completa sería TL entre TH igual a QL entre QH. Por favor, recuerden que viene exclusivamente de la definición de calor dentro de un ciclo de Carnot porque se simplifican los delta S. Esta relación nos va a ayudar a resolver el ejercicio junto a otra que les voy a explicar a detalle. Se trata de la eficiencia en un ciclo de Carnot. Vamos a tomar el ejemplo de antemano y lo hacemos directo allí. Permítanme, por favor, cambiar la pantalla y nos concentramos en el ejemplo que me interesa que ustedes resuelvan y entiendan. Leo textual. Ciclo de refrigeración de Carnot o invertido de Carnot utiliza esta sustancia conocida por todos nosotros, refrigerante, disculpen, 134A o simplemente R134A como fluido de trabajo. Esta sustancia cambia de vapor saturado a líquido saturado a 60 grados centígrados en el condensador. ¿Dónde se ubica el condensador dentro de un ciclo invertido o ciclo de Carnot? Es el aparato que funciona en la parte alta del ciclo. Se le da el subíndice de H de height, lo voy a respetar. Imagínense que está trabajando a este nivel de temperatura y presión. Por cierto, que he tratado de mostrarles cómo sería un PV de un ciclo de Carnot dentro del domo, que sería algo así, siempre a temperatura constante. Recuerden que hay dos procesos isotermos y dentro del domo, cada temperatura isoterma en cambio de fase da lugar a una presión exclusivamente también. Representando a esa temperatura o dependiente de esa temperatura en los dos niveles de presión respectivos. Primero, nos concentramos, por ejemplo, en el TS. A 60 grados lo colocaríamos aquí. Estos 60 grados correspondería a la temperatura del condensador. Repito, en un ciclo invertido o un ciclo de refrigeración, el condensador es el equipo que trabaja a la presión alta. El evaporador trabaja a presión y temperatura baja, es decir, esta es la zona de baja. Luego nos dicen, la presión del evaporador es de 150 kilopascales, o sea que al fin y al cabo tengo las propiedades dependientes una de otra, aquí la temperatura y aquí la presión para definir ese ciclo. Y de este lado podría bien también poner nombre respectivos a estos niveles de presión. Aquí sería a presión constante que se da el proceso de evaporación, pero a 140 kilopascales. En el diagrama ATS, que lo piden en primer lugar dentro del ejercicio, se muestra el proceso de líquido saturado. Aquí el refrigerante cambia de vapor saturado a líquido saturado, perdonen. Sería este cambio que yo estoy llamando en este diagrama de 3 a 4. O sea que entre los estados 3 y 4 opera el condensador, convirtiendo, como ya ustedes saben, este vapor saturado a líquido saturado. Nos dan condiciones
saturadas, por lo tanto en la búsqueda de una tabla, que ya lo saben hacer también, esto será más o menos fácil yéndonos a la tabla saturada de la sustancia. Analizamos en primer lugar lo que nos piden. Nos piden el coeficiente de desempeño, que se llama COP y se respeta sus siglas en inglés, Coefficient of Performance, la cantidad de calor absorbido del espacio refrigerado o calor entrante en el ciclo en el evaporador, como ya se les ha explicado, operaría aquí, así que me están pidiendo QL en este ejercicio. Y por último, la entrada neta de trabajo, es decir, el QIN, que en ese caso estaría operando aquí el propio compresor y aquí aumentando la presión para poder operar las condiciones del condensador, por ejemplo, pasando de este nivel de presión de baja a este nivel de presión de alta. Pues me piden cuánta energía requiere un compresor en estas condiciones para que este ciclo opere. Entonces, vamos a proceder en primer lugar a explicarles el COP o cómo pueden imaginarse, que ya les he comentado que es una situación inversa al ciclo de potencia. Vamos a estudiarlo un poco más. Para cuestiones de visualización he puesto aquí en un zoom más grande la fotografía en la que tengo preparada la solución de ejercicio, mostrando claramente cómo se deduce ese coeficiente of performance en un ciclo de refrigeración. Noten, por favor, que si nosotros definimos como eficiencia en un ciclo de potencia, aquí siempre colocando lo que obtenemos, trabajo neto entre QIN, que es lo que necesitamos, en el ciclo inverso, como también se les ha dicho, es al revés la situación, es decir, yo absorbo un calor en la parte baja en el evaporador y entonces necesito una entrada de trabajo para poder operar el ciclo. Energía requerida, energía producida, o perdón, efecto útil, que sería este que se llama QL. En términos del diagrama TS en un ciclo de Carnot, repito de nuevo, esto depende de la temperatura respectiva por delta S por definición, y los de abajo serían, ya recuerden otra vez la expresión del balance de energía dentro de un ciclo, y en el de refrigeración o Carnot invertido, igual, la sumatoria de los trabajos debe ser igual a la sumatoria de los calores. En este caso, el trabajo neto dentro de un ciclo de Carnot se denomina Q-height menos QL, y aplicando definiciones también básicas relativas a entropía, sería la T de alta por su respectiva entropía menos las T de baja por su respectiva entropía. Simplificando los términos de delta S porque son iguales en un ciclo de Carnot, nos queda entonces que el COP en un ciclo de refrigeración que mide el desempeño del ciclo se calcula en función de las temperaturas TL, TH menos TL. Nos devolvemos un poco solamente para que estos términos que están aquí sean bien conocidos por ustedes. Ya en otro Zoom, permítanme, para cambiar de nuevo. Estamos en esta situación ya explicando de dónde viene el COP. Fíjense, por favor. Efecto útil obtenido en la parte baja en el evaporador, es decir, la absorción de calor del espacio a refrigerar, produciendo que ese espacio esté más frío que como inicialmente se encontraba. Esto sería el efecto útil, pues lo pongo en el numerador. En cuanto al trabajo neto, recuerden siempre que el área encerrada bajo la curva del diagrama TS constituye el trabajo neto del ciclo. Así que si lo hacemos, fíjense bien, sería toda esta área, lo hemos hecho varias veces, toda esta área del diagrama TS, que sería la respectiva temperatura TL por el cambio de entropía, en este caso 3,4, y a esto le resto esta parte para que me quede solamente esta partecita como neto, es decir, la sustracción del QH menos QL. En cuanto al QL sería TL, aquí la tienen, por el delta S, que en este caso sería S2 menos S1. La resta de estos dos me va a dar lugar al trabajo neto, que es lo que va como denominador aquí en el COP. Otra vez, como los delta S, 1 y 2 y 3 y 4 son iguales, todos estos términos se van a simplificar, disculpen, lo que pasa es que esta vez lo repito solamente para que lo visualicen dentro del ciclo, dentro del diagrama TS, este ciclo de Carnot invertido. Ahora, ese COP en términos de la temperatura ya sabemos que entonces necesitaríamos, como siempre, TL y T-height para calcularle el desempeño del ciclo de Carnot, y solamente depende de las temperaturas también. Pero entonces vamos a ver qué tenemos. Para poder ya meternos dentro del ejercicio, tenemos en primer lugar el dato
a 60 grados centígrados ocurre el proceso de condensación. O sea que sí tengo identificada mi TL respectiva y esta es igual a 60 grados centígrados. Que ya en Kelvin sería obviamente sumar 273 nos daría 333 Kelvin. Que bien, esa ya la tenemos. En cuanto a la L, la temperatura de baja, tendríamos entonces que, vamos a ver qué tenemos. Tenemos que el evaporador trabaja a 140 kilopascales, que sería esta presión en esta parte baja del ciclo. Esos 140 kilopascales, recuerden que por cada presión dentro del domo de saturación existirá una respectiva temperatura. Y para el R134 lo pueden comprobar. Yo me he encargado de que sepan manejar muy bien las tablas. Entran a la tabla saturada del R134 y a 140 kilopascales descubren que la temperatura de saturación en esa tabla corresponde a 254.2 Kelvin, de tal manera que sí la tenemos. Aunque el ejercicio nos dé este dato en presión, recuerden que dentro del domo son propiedades totalmente dependientes, así que la tengo sustituyendo estos datos directamente. El cálculo se lo dejo a mis alumnos, tiene que dar 3.227, es decir, sustituyendo estos valores, una operación muy simple, tiene que darles este resultado solamente para que vayan verificando. Ahora, la segunda. ¿Cómo calculo la cantidad de calor absorbido? Perdonen. En este ciclo de ejemplo que les estoy colocando. Bueno, para poder hacer eso, nos vamos a valer de lo que acabamos de decir. Es muchísimo más fácil calcular, porque estoy en los estados saturados, el calor de la parte alta, es decir, podría jugar con la primera ley exclusivamente en este proceso, y calcularlo, y luego valerme de la relación que acabo de calcular con respecto a temperaturas y calores que les acabo de describir en la primera lámina. Eso me serviría muchísimo para no hacer entonces primera ley en este tramo, porque implicaría calcular la calidad de estos dos estados. Lo que yo les estoy diciendo es simplemente una reducción de operaciones atendiendo a la relación absoluta que les acabo de dar. ¿De qué forma? Bueno, para sacar el QL tenemos entonces la relación entre calores y temperaturas exclusivamente en un ciclo de Carnot. QH entre QL o de alta y baja equivale entonces a la propia relación o proporción de temperatura TH-TL o T alta y T baja. Si estos dos lo tenemos, lo acabamos incluso de usar en el paso anterior, tan solo tendríamos que calcular QH para obtener el calor absorbido, o Q de la parte baja, o Q del evaporador, o QIN, muchos sinónimos en termodinámica. Incluso hay más, que ahora quizás no recuerden, pero por favor identifiquen este L o parte baja como donde trabaja a presión y temperatura el propio evaporador. Entonces, ¿cómo haremos para determinar QH y usar esta ecuación simple? Bueno, recurrimos a la primera ley de 3 a 4, así respeto los subíndices que he puesto aquí en este ciclo. En cuanto a eso, recuerden de siempre, delta U va a ser al calor menos el trabajo, sabiendo que tenemos un calor negativo, y permítame entonces agrandárselo solo un poquito más para que esto quede bien visualizado. En esta parte, como ya hemos calculado el COP, la determinación del QH, fíjense bien, aquí les muestro un poquito más grande. Esa primera ley dentro de exclusivamente ese proceso sería delta U, repito, calor menos trabajo, pero como nosotros sabemos que estamos tratando con el calor del condensador, es un calor de rechazo. Le asignamos su signo respectivo. Despejando esta variable, que es la que quiero, que se va a convertir en QH, sería entonces, ya arreglando los signos y dejándolo positivo, la suma de la energía interna más el trabajo. Y esto, por definición, por favor recuerden que es la definición de entalpía. Esta definición de entalpía en estos términos quedaría como H3 menos H4, sabiendo que obviamente también me conviene hacer este paso porque tengo tablas que me pueden ayudar, tablas directas de refrigerante R134, ya introduciendo los datos que tengo, que son 60 grados centígrados, solamente necesitaría saber en cuáles estados necesito otro. Recuerden, por favor, que el problema se ubica en los estados saturados. Ya sé que es a 60, pero necesito la otra propiedad. Recuerden que necesitan dos propiedades para poder buscar un estado y que quede definido. Pues estas propiedades son la calidad, es decir, aquí en líquido saturado la calidad es 0 y aquí en vapor saturado la calidad es 1.
Dentro de la tabla, a términos de búsqueda, solamente tienen que buscar el HF a 60 grados y el HG a 60 grados. Y esto constituirá su H3 y su H4 respectivamente. Ahora, H3, aquí lo he puesto, es la entalpía de vapor, es decir, vapor saturado a 60 grados de la tabla del R134, que es la sustancia en estudio, y eso equivale a 278.47 kilojoules por kilogramo. Búsquenlo en su tablita, recuerden que eso lo saben hacer muy bien. En cuanto a H4 o HF, será entonces a 60 grados centígrados, igualmente a calidad cero, lo da la tabla, directo en 139.38 kilojoules por kilogramo. Teniendo estas dos, entonces nos falta un paso. Vamos a verlo. Para ponerlo en grande, me devuelvo a donde tenía mi archivo, y en este caso, como ya tengo que determinar QL a través del cambio de entalpía, pues aquí lo tengo, estos dos valores restados, da lugar a esa magnitud que estoy buscando para poder relacionarlo con las temperaturas a través de esta ecuación. El resultado de la parte alta en cuanto a calor, es decir, el calor de condensación, que lo he llamado QH para respetar la simbología dentro del diagrama TS, o calor 3,4, que es el que estamos deduciendo con la primera ley, la resta de estas dos. Nos daría entonces 139.1, solamente para efectos de comprobación les doy estos datos. Ahora, ¿qué hacemos con ese valor? Nos vamos a la relación de temperaturas anteriormente descrita. El trabajo entonces dependerá, según esto, ya despejándolo, de TL, QH, que ya la tengo, y TH. TH, pues recuerden que estos valores eran 254.2 y 333 respectivamente, con este 139 nos dará un valor de QL o calor del evaporador en 106.2 kilojoules por kilogramo. De esta forma, responderíamos también la tercera pregunta que se relaciona con ¿cuánto es el trabajo neto? Pues el trabajo neto será la resta de ambos calores, QH menos QL, descritos en el ciclo como calor de condensación menos calor de evaporación o calor de alta menos calor de baja, el resultado 32.9 kilojoules por kilogramo. Permítame entonces regresarme para finalizar. Recuerden que aquí llamamos QL al evaporador, al calor del evaporador, y aquí sería el de entrada, por cierto, y el efecto útil, y aquí llamamos QH al calor del condensador. Para efectos de ya repetirles este pequeño procedimiento que les he dado, recuerden que aquí esta parte ya está explicada en un zoom un poco más grande con la relación de temperaturas anteriormente descritas. Les dije que iba a ser muy útil. Podemos entonces encontrar todo lo que nos piden sin recurrir a hacer primero la ley en este tramo, implicando entonces la determinación de la calidad a entropía constante de estos estados. Obviamente también se puede hacer, obviamente va a dar igual, pero les he mostrado la solución, lo que implica el análisis de un ciclo de refrigeración o Carnot invertido de una forma un poco más fácil utilizando las relaciones de calor con temperatura dentro de un ciclo de Carnot y definiéndoles el COP para un ciclo de Carnot, que también depende de las temperaturas, pero obviamente es distinto a cómo analizamos un ciclo de potencia. Con esto finalizo el ejercicio.